es el país? ¿Cómo es la gestión de la cuarentena? Lo que estamos viviendo. Yo lo veo, a ver, lo veo bien en los términos en que se puede decir bien, ¿no? En un país arrasado que encontramos en diciembre, siempre digo lo mismo, peor de lo que creíamos. Uno siempre cree, cuando llega a un lugar, cuando te toca asumir, vas investigando, vas mirando y más o menos te haces una idea. La verdad es que cuando llegamos encontramos una profundidad de la crisis que no era la que esperábamos. A mí me pasó acá en la empresa, todos creíamos que AISA era una empresa que caminaba sola y sin embargo era una empresa que estaba más para liquidarla que para seguir adelante, ¿no? Con una enorme deuda acumulada, con un montón de dificultades que tienen todo que ver con 4 o 5 medidas del gobierno anterior que hicieron que estuvieron en una fragilidad enorme, una empresa tan importante no solamente en términos de prestigio, de reputación nacional e internacional, sino que brinda 2 servicios tan esenciales como es el agua potable y la cloaca. Digo, bueno, pero ese era justamente el caballito de batalla del macrismo durante la campaña, que habían hecho esas obras. Bueno, no sé en dónde, no en la concesión o en el área concesionada a AISA. De hecho, creció solo el 1% la red en los 4 años del gobierno de Macri y además nosotros encontramos 97 obras paradas. Paradas, no más o menos, paradas, que había un obrero o un trabajador de vigilancia cuidando los materiales que todavía no habían sido utilizados, o alguna maquinaria, o el obrador, pero sin personal trabajando. Ahora, las pusimos en marcha en 4 meses y hoy ya tenemos 350 obras activas y otras tantas en proceso de licitación. O en licitación, o en adjudicación, o a la espera de la firma de los contratos. Que uno ve un país, bueno, la economía, obviamente todos sabemos que está frenada, pero la verdad es que, por lo menos a mí me pasó en mi pequeño ámbito de acción, de encontrar obras, por lo menos en la zona en la que me muevo, está bien que no puedo tener un panorama de todo el país, pero muchas obras de AISA haciéndose, ejecutándose. Vos recién dijiste 350. 350. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo podés tener ese presupuesto? ¿Cómo haces para activar la empresa en el marco de un momento en el que está todo bastante frenado, ¿no? Mirá, primero la economía no está frenada, digamos, la economía está ralentizada, por supuesto, estamos en el medio de una pandemia, de una crisis mundial, no solamente la crisis argentina sí. Y no me gusta hablar solo de la crisis heredada, digo, las crisis son producto de un montón de variables, no solamente de lo que encontramos, sino que la encontramos en diciembre y en marzo estábamos viviendo una pandemia de estas características, ¿no? A mí me tocó vivir la pandemia de la gripe A siendo secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre y fue una pandemia de menor envergadura. Esto es lo que estamos viviendo hoy en Europa, que parecía que ya había pasado, ya están cerrando de nuevo. Sí, eso pasa, pero es como un ciclo, ¿no? Claro, abren escuelas, las cierran. Abren, cierran. Bueno, yo no soy quien, cada uno gestiona como puede, como cree. Cada segundo se están tomando decisiones. Mientras nosotras charlamos acá, hay funcionarios de distintas jurisdicciones, de distintos niveles, de distintas áreas, tomando todo el tiempo decisiones en un país que está azotado en un país arrasado, azotado por una pandemia. Entonces, la primera cosa es entender que la economía no está frenada. Por supuesto está ralentizada, por supuesto que estamos teniendo dificultades. Nosotros no venimos acá a negar nada, ni mucho menos. Pero me parece que no está bueno decirle a las argentinas y a los argentinos estamos parados. La Argentina no es ciudad de Buenos Aires. La proyección de caída por supuesto, del como PBI, es en el mundo. Por supuesto. Como es en el mundo y estamos muy preocupados por eso. Por eso es que el gobierno, con las pocas herramientas que tenemos y que teníamos sobre todo en diciembre, nos pusimos a trabajar primero en frenar todo lo que se pudiera, el avance del virus, para poner de pie
lo primero que había que hacer era poner de pie el sistema de salud. Vos sabés que tenemos un sistema de salud hoy mucho más fuerte, pero que venía con enormes dificultades. Digo, yo no quiero hablar de las 600.000 dosis de vacunas que estaban arrumbadas en ningún lado. Digo, cuando se habla de camas, de la dificultad de las camas, no es la cama, el mobiliario, ¿no? Es el personal, no solamente profesional y no profesional, sino todas las actividades que hacen a esto, ¿no? Las gasas, las jeringas, los medicamentos, y además enfrentándonos con un virus que no conocíamos, que hoy todavía no conocemos, ¿no? Y a pesar de eso, el Estado, el gobierno, Alberto Fernández se puso al frente como puede, todos los días de nuevo tomando decisiones dificilísimas, que yo estoy segura que no lo hacen feliz, que no es que está contento tomando estas decisiones, pero está con la tranquilidad de estar cuidando al pueblo argentino. Y entonces salimos primero con la tarjeta alimentar, después con el IFE, después con la ATP, con los créditos a tasa cero. Y a mí me tocó poder conversar con él y decirle que esto que me había encomendado en diciembre, cuando la pandemia todavía estaba lejana, de llevar adelante obras de agua y cloaca, que no había que frenarlas, que no había que pararlas. Vos sabés que hay un dato que es muy significativo, que es casi un dato histórico y un dato de color. El Estado toma para sí la política pública del agua potable y del saneamiento cloacal allá entre fines del 1800 y principios del 1900. Y es post-pandemia fiebre amarilla. Cuando se da la pandemia de fiebre amarilla, se dan cuenta de la necesidad de llevar adelante las redes de agua y de cloaca. Pasaron 100 años y nosotros todavía seguimos corriendo atrás de llevar adelante estas obras que son esenciales. Empezamos a decirle a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, básicamente del AMBA, que era en el inicio como el foco de atención, hoy se expandió lamentablemente y se está corriendo hacia el interior del país, pero que se lavaran las manos. Y yo decía, pero si no se pueden lavar las manos, si porque no tienen agua. Fui, se lo planteé en abril, a Alberto Fernández, por supuesto con Gabriel Catopodis, que es el ministro de Obras Públicas, mi ministro, de quien yo dependo, lo hablo día por medio, te diría. Y le dije que no había que parar esas obras, que todo lo contrario, que esto tenía que ser un impulso para hacer estas obras que son tan importantes. Y ahí me preguntó cómo estaba la empresa, le conté todo esto, que habían tomado obligaciones negociables por 500 millones de dólares, que eso hacía que cada 6 meses tuviéramos que pagar los intereses de esta deuda, que estaban las obras paradas, que se le debía no solamente a los contratistas, a los proveedores, desde proveedores grandes hasta proveedores muy chiquititos. Le habían dejado debiendo a las empresas de catering, que habían hecho los catering de las reuniones de directorio, donde se juntaban muchas personas durante la campaña, ¿no? Habían dejado debiendo los pasajes en avión de cabotaje para ir a hacer, supongo yo, que la gira que hizo, la gira despedida de Macri. Lo habían dejado todo sin pagar, desde agosto en adelante no habían pagado nada. ¿Y eso cuánto dinero representaba? Y alrededor de 10.000 millones de pesos. Mucho. Y bueno, nos pusimos, nos arremangamos y a trabajar. Yo lamentablemente no pude hacer cuarentena. Digo lamentablemente porque, digamos, las trabajadoras y los trabajadores de AISA nunca paramos. Teníamos primero que garantizar el servicio para quienes tenían la red y después empezar a construir y llevar la expectativa de que esto no se frenaba. Seguir con las obras es dar trabajo, es mover las economías locales, es eso, generar expectativas sobre lo que vendrá. Digo, para mí la pospandemia empezó el día que empezó la pandemia, ¿no? Si uno, con todo lo que tarda poner en marcha una obra, con todo lo que tarda licitarla, adjudicarla, contratarla y ponerla en marcha, si nosotros no empezábamos cuando empezamos, hoy no tendríamos ninguna obra empezada. ¿Y vos crees que eso Y nos pusimos en riesgo? Sí, estábamos todos, muchos de los trabajadores nos cruzábamos en las obras, porque yo soy a mí me gusta ir, ¿no? Sí. Yo no soy de las que digo animémonos y andá.
yo voy al frente y nos cruzábamos y todos estábamos con algunos con mucho y otros con menos, pero todos con temor, que no sabíamos qué iba a pasar. Y sin embargo, nada, había que salir y había que poner el pecho y yo creo en la gestión y en la política que pone el cuerpo. Ahora, esto que vos decís, ¿no? Yo empecé a trabajar en la pospandemia cuando empezó la pandemia. ¿Te parece que es algo parejo en el gabinete? Mira, me parece que, digamos, que no es lo mismo algún área que otra, me parece que no es lo mismo la situación personal, particular, del área que le toca a cada uno. Hay áreas que eran mucho más esenciales que otras, había cosas que se podía esperar y yo creo que esto que fue el lo agua que se tomó. Y las cloacas no. No, y que la obra pública no podía parar y por eso nosotros seguimos con AISA. Enrique Cresto siguió en ENOSA, Gabriel Catopodis con todo el ministerio siguieron haciendo obras, resolviendo muchos de los problemas que habían quedado de la gestión anterior, que son difíciles además de resolver cuando vos no te podés juntar, ¿no? No es lo mismo hacerlo por videollamada o teleconferencia que hacerlo en una mesa, digamos, juntos, tomando un mate, conversando, hasta agotar las instancias. La verdad que fue muy, muy difícil, digamos, ni hablar del Ministerio de Salud, ¿no? Que están desbordados. No me gustaría estar en los zapatos ni de Ginés, ni de Carla Bisotti, ¿no? Que están hace meses sin dormir. Sí, ahora con las vacunas, con la vacuna y viendo cuál es la salida a esto.